23 horas con 38 minutos, estamos ya de regreso aquí en Vía Pública. Vamos a conversar ahora en este bloque aquí en Vía Pública sobre este libro, Historia del siglo XX chileno. Nos acompaña ya aquí en el estudio una de sus autoras convocadas aquí también, Sofía Correa Sutil. ¿Cómo está, Sofía? Gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública. Gracias por la invitación para conversar del libro. Gracias a usted por habernos acompañado aquí. Conversemos sobre la mirada que nos entrega este libro. Son varios autores que están convocados aquí. Entiendo que es un esfuerzo colectivo que también se forma con parte de la editorial. También estaba leyendo ahí en parte del prefacio de este texto. Y uno de los elementos que más me llamó la atención es que se califica este siglo XX como un siglo paradojal. ¿A qué se refiere con este calificativo? Un siglo paradojal, siglo XX chileno. Paradojal porque tiene elementos positivos muy destacados en el mundo entero el siglo, pero los elementos negativos son muy fuertes. La violencia, la muerte que marca el siglo, ¿verdad? Es algo paradojal. La frustración, la desesperanza, y al mismo tiempo hay progresos increíbles en muchos ámbitos de la vida nacional. Este es un libro, como tú mencionabas, que es colectivo. Eso es un trabajo muy interesante porque no hay capítulos por autor, sino que trabajamos en conjunto discutiendo borradores. Entonces, autores que no forman parte de un grupo homogéneo, sino que este es un libro que reedita Random House en el sello Debate, pero que salió el 2001 cuando Sudamericana, existía Sudamericana como editorial y lo dirigía Arturo Infante, también con el impulso de Germán Marín, ese gran novelista que partió ya. Claro. Sí. Claro, ahora hablando de esto mismo, de este esfuerzo colectivo que se realiza, claro, nos mencionaba usted que este libro sale en 2001, pero se entiende también que con una diversidad de autores puede ser también bien complejo llegar quizás a consensos respecto a la revisión de la historia reciente de nuestro país. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo surge? Sí, lo publicamos en el 2001 y llegamos hasta el 2000 en esta historia, digamos. Esta historia parte de la Guerra Civil del 1891 y llega hasta el 2000. Y la verdad es que nos tomó mucho tiempo trabajar una mirada al siglo. Un índice en el fondo, un índice que dijera, bueno, estos son los temas que vamos a abordar, porque cada uno de nosotros tenía no solo miradas diferentes, sino también énfasis distintos, intereses distintos por historia política, historia social, historia cultural, historia intelectual, historia de las ideas. Entonces fue un trabajo muy interesante discutamos cómo abordamos esto. No creo que hoy día se pueda repetir una experiencia así, porque era un momento, el 2000, en que podíamos confluir distintos sectores de pensamiento, podíamos confluir. Sí. Ahora, pensando en esta historia política del siglo XX, un siglo bien diverso, pero que no comienza en el libro en 1900, sino que comienza en la Guerra Civil en 1891. Sí. Desde ahí en adelante, ¿cuáles son los procesos políticos, sociales, también los hitos que van marcando las diferentes etapas, las diferentes épocas quizás de nuestro país que comprende este siglo XX? Bueno, hay varios quiebres y cambios, digamos. La periodización en historia es muy importante y muy interesante porque implica una interpretación. Entonces, hay cortes que son consensuados por los historiadores. Por ejemplo, si uno hace una historia mundial, una historia de Europa, no puede sino empezar el siglo después de la Primera Guerra Mundial. Nosotros discutimos mucho el inicio del siglo. Nos parecía que con el parlamentarismo, el salitre, las primeras organizaciones obreras, comenzaba el siglo. Entonces, allí ese periodo es un periodo muy destacado en el libro, ¿verdad? La cuestión social. Luego viene el fin del parlamentarismo, la imposición de un presidencialismo, ¿verdad? Y esta dupla Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo como conductores de este presidencialismo muy concentrador de poder en el Ejecutivo que marca el siglo. El siglo está muy marcado por esa concentración de poder en el Ejecutivo. Nunca más y una desvalorización del parlamentarismo que marcó también a todas las generaciones, que no tiene por qué ser así, pero que marcó a las generaciones políticas, el pensamiento histórico-político de Chile. La crisis del año 30 es un hito
mundial que repercute fuertemente en Chile. También tenemos que reconocer toda la influencia de los acontecimientos internacionales. Lo que pasa en Europa a los inicios del siglo es muy, muy importante. Después va siendo cada vez la presencia de Estados Unidos más relevante. Hasta, digamos, la década del 60 ya no se puede entender sin la presencia de Estados Unidos, sin la Revolución Cubana, sin los cambios producidos en la Iglesia Católica. Me estoy saltando de un lugar a otro dentro de la historia, pero para no hacer una cosa tan lineal, ¿verdad? La reforma agraria es clave porque termina con una institución que había durado 3 siglos, el golpe de Estado, para qué decirlo, y la dictadura, ¿no es cierto? Todo eso lo abordamos en el siglo y luego la transición con sus luces y sombras, con muchas sombras, ¿verdad? Quizá hoy día sería interesante revisar cómo hemos abordado eso, porque existe esta discusión sobre qué son los 30 años, ¿no es cierto? Entre una visión idealizadora de los 30 años y una visión demonizadora. Nosotros somos muy críticos en el libro de los 30 años, sobre los 30 años. Sobre la concertación, pero todavía no eran 30 años, estaban empezando todavía. Claro, eso mismo le iba a mencionar, que termina la redacción y la construcción de este libro en plena época de la concertación, en medio quizás de la concertación, o en el primer tercio quizás de los gobiernos de la concertación, ¿no? Sí, bueno, es un problema, ese sí que ya es un problema temporal, no es un corte que le hagamos al siglo con el 2000 así, como matemática, como una cifra mágica, sino que nosotros publicamos el libro en el 2001 y llegamos lo más cerca posible de la fecha de publicación. Rehacer el libro en términos de extenderlo más allá del 2000 ahora, lo conversamos con la editorial y yo les planteé que era realmente imposible porque no era posible reconstituir el equipo y que tuviéramos todas las energías y el tiempo para abordar los años siguientes y revisar lo anterior con toda la nueva bibliografía, con todo lo que se ha escrito sobre el siglo XX, etcétera. Entonces la opción fue, bueno, este ha sido un libro que ha marcado a muchos estudiantes, a muchos profesores, a muchas generaciones que han buscado en este libro un entendimiento del siglo. Y la editorial apostó porque el libro se sostenía por sí mismo, a pesar de los 20 y tantos años que han pasado. Entonces, eso para mí es un orgullo muy grande. Claro, se mantiene como un testimonio como un libro que sigue siendo válido y sigue hablándonos, sigue hablándonos. Es un trabajo que hicimos muy arduo y que se ha sostenido en el tiempo, muy impresionante eso. Claro. Ahora, quiero abordar también cómo se logra construir, aunar criterios, construir quizás consensos también, considerando que son 1, 2, 3, 4, 5 autores que participan en este texto, considerando que, por ejemplo, si es que uno revisa la historia hacia atrás, si uno se va más de 50, 60, 70 años, probablemente sea más fácil llegar a consensos. Sin embargo, si uno se remonta a una historia un poco más reciente, 1970, gobierno de Salvador Allende, el golpe de Estado, dictadura de Augusto Pinochet, son épocas que mantienen sensibilidad aún hoy en estos días. Han pasado ya 50 años, por ejemplo, desde el golpe de Estado. Y me imagino que el trabajo de aunar criterios, construir consensos entre diferentes autores, debe ser bien complejo, ¿no? Bien complejo. Es súper interesante lo que tú me preguntas a mí, porque no están los otros autores. Porque la verdad es que es uno de los características de este libro y también es una experiencia muy única. Nosotros inicialmente partimos, se nos encargó el libro a mí y a Alfredo Jocelyn Holt, mi marido, ¿por qué no abordábamos el siglo XX? Dijimos, no podemos abordarlo solo, lo vamos a abordar con amigos nuestros, ¿verdad? También estaba Aldo Yávar en su momento. Y qué lo que hicimos fue dedicarle muchos meses a darle un sentido al siglo. ¿Qué sentido tenía el siglo? ¿Qué era el siglo XX? ¿Cuál era el hilo conductor de este relato? ¿Cuál es el hilo complejo? Son varias décadas y muchas épocas distintas dentro de un mismo Entonces, siglo. Primero una visión general y el índice iba diciendo dónde nos vamos a instalar. Y luego, cada capítulo, subcapítulos en realidad, una persona decía, mira, me interesa mucho escribir este subcapítulo, o yo lo puedo escribir. Escribí un primer borrador que lo sometíamos en reuniones a la hora del almuerzo, todavía me acuerdo de esas reuniones muy entretenidas, y lo discutíamos pero fuertemente, o sea, discutíamos qué conceptos estábamos usando, qué énfasis estábamos dando, si se podía afirmar tal cosa o tal otra, y llegábamos a un acuerdo puliendo
puliendo posiciones más diferenciadas, digámoslo así, pero fuimos puliendo en un trabajo de diálogo, de comunicación, de conversación, que es, al final el equipo se rompió, entonces es imposible reconstituirlo ahora y todo eso. Entonces, pero durante más de un año, 2 años yo creo o más, trabajamos así. Claro, complejo me imagino, sobre todo considerando eso mismo que lo comentaba anteriormente, la sensibilidad que existe, considerando la cercanía con la época, con las fechas Sí. también. Era una época, que nosotros terminamos el libro el 2000, se publicó el 2001, era una época en que era posible un mayor diálogo en la sociedad chilena y por lo tanto en este grupo de historiadores que constituimos este libro. Se podía conversar mejor, se podía discrepar mejor que lo que es hoy día. Cuando el año pasado se celebró, el año antepasado, se conmemoraron los 30 años del golpe y no fue posible escribir una cosa así, incluso por autores, digamos, que reuniera una visión en profundidad, una cierta mirada, etc. No hubo posibilidad de diálogo, de acuerdo. Algo está sucediéndonos que no podemos conversar. En este libro conversamos. Y en ese sentido es muy testimonial de una época y de un modo de relacionarse intelectualmente. Y en ese mismo sentido, ¿cuán complejo puede resultar también separar una visión histórica de una visión política más crítica, quizás del hecho histórico mismo, de los hechos históricos que forman parte de Bueno, imposible, porque somos seres humanos y estamos inmersos con nuestra subjetividad en la historia también y en las preguntas que el presente le hace al pasado. Eso en la historia es una interpretación del pasado para comprender el presente. No es congelar el pasado como algo que sucedió y que podemos hablar de él como desde la distancia analítica, sin emociones, digamos. La historia está toda la subjetividad del historiador envuelta allí, pero también está la indispensable necesidad que el historiador, la historiadora, en este caso soy yo, ¿verdad? Tomemos distancia con nosotros mismos y podamos ser autocríticos y reflexivos respecto a nuestras ideas y nuestra forma de entender la historia. Pero estamos inmersos como personas, sujetos, subjetivamente. Claro. Ahora, me queda dando vuelta una frase que mencionaba usted, que hoy en día es imposible reconstruir un trabajo de este tipo, realizar un trabajo colectivo de este tipo. ¿Qué es lo más difícil de quizás hacer un intento de reeditar un trabajo así o de reeditar más bien una instancia que permita llegar a un texto colectivo, histórico, que revise el siglo XX? Yo creo que lo que hoy día se puede hacer es que cada persona se haga cargo de su capítulo y entonces tenemos un conjunto de autores que abordan un tema o un periodo y alguien los convoca, los edita y dice, bueno, tú podrías tratar la dimensión económica, tú la dimensión social, cultural, etcétera, o distintas visiones sobre lo político. Pero llegar a esta mirada común desde la conversación, como señalaba recién, ¿verdad? Desde el entendimiento, ¿verdad?, intelectual sobre el pasado, creo que no se dan las condiciones para eso. Cada uno está muy encapsulado en su propia subjetividad, en su propia individualidad, llamémoslo así. Claro. Ahora, pensando en que estamos en pleno siglo XXI ahora, este texto, claro, nos remonta hacia el siglo XX, partiendo por, insisto, no desde 1900, sino que desde la Guerra Civil, en 1891. Sí. ¿Qué lecciones quizás podemos sacar de este siglo? ¿Qué lecciones históricas, qué lecciones políticas, sociales, considerando todos los cambios que hoy en día vemos y que si uno mira al siglo pasado estamos prácticamente en mundos completamente distintos? Bueno, yo no soy muy partidaria de sacar lecciones, porque creo que la historia no es como una pedagoga, así que podemos aprender, pero que sí que podemos entender de cómo nos ha traído el pasado, la historia, al presente. ¿Cuáles han sido los quiebres de la sociedad chilena? ¿Cuándo ha habido falta de comunicación, falta de política, falta de discusión política, de entendimiento? Cuando Chile, los momentos de rupturas y los momentos de encuentros. Ha habido momentos de encuentros de la sociedad chilena en torno a proyectos. Por ejemplo, el proyecto industrializador del siglo XX fue un proyecto que convocó a todos los sectores políticos y sociales, económicos, ¿verdad? Empresarios, obreros, Partido Comunista, Partido Liberal, Conservador, todos estaban
de acuerdo en este proyecto industrializador, que después tuvo muchos problemas y por lo tanto el proyecto colapsó y terminó siendo sepultado por el proyecto neoliberal. Entonces, ¿pero por qué colapsa? ¿Por qué el acuerdo es posible? ¿Qué virtudes tiene el acuerdo político? Yo, así como una primera aproximación a tu pregunta, que es bien compleja, es que yo creo que la búsqueda de acuerdo político en la discusión, no en la negación del desencuentro, sino que aceptando el desencuentro, en la discusión, en la negociación, una palabra que se tuvo muy mala acogida años atrás, pero la negociación es, mire, yo tengo esta postura, pero estoy dispuesta a ceder en esto y esto y este otro para que podamos llegar a un acuerdo para poder conducir el país hacia dónde, ¿verdad? Todos quieren una sociedad más feliz, pero ¿qué significa una sociedad más feliz? Bien, todas esas cosas podemos pensarlas desde la historia del siglo XX también. Claro, un insumo muy relevante, historia del siglo XX chileno. Sofía Correa Sutil, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn Holt, Claudio Roll y Manuel Vicuña. Entonces, editorial Debate, aquí está, para que lo puedan revisar también. Un insumo muy relevante también para entender esta revisión que se hace del siglo XX de nuestro país. Sofía Correa Sutil, agradecemos muchísimo esta conversación aquí con Canal 24 Horas Vía Pública. Que esté muy bien. Gracias, gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a una pausa, sigan nuestra compañía, ya volvemos con más Vía Pública.